Ningún juicio ni ejecución en la historia tuvo un desenlace tan trascendental como el de Jesús en Jerusalén, ocupada por los romanos hace 2000 años. Pero desde entonces, la muerte de Jesús se ha visto como una ejecución que prácticamente fue un asesinato. Las pruebas históricas sugieren que hay tres sospechosos principales. Caifás, el sumo sacerdote del gran templo de Jerusalén. Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea. Y, sorprendentemente, el mismo Jesús estuvo implicado en su propia muerte. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Misterios de la Biblia. ¿Quién mató a Jesús? El juicio y la crucifixión de Jesús fueron dramáticos, rápidos y brutales. Para examinar las pruebas tenemos que volver a esa trágica semana antes del asesinato de Jesús. Jerusalén, año 30 después de Cristo. Miles de personas llegan a la ciudad para celebrar la Pascua. Jesús, un rebelde de Galilea, está teniendo un gran impacto. Entra a la ciudad montado en un burro cumpliendo antiguas profecías sobre la llegada del Mesías. Al día siguiente, en el gran templo, Jesús ataca a los comerciantes por contaminar ese lugar sagrado. Los sumos sacerdotes del templo hacen una reunión secreta. Ven a Jesús como una amenaza a su poder y a su autoridad. Hay que detenerle. Al día siguiente alertan a los romanos. Para ellos, Jesús podría ser la causa de un levantamiento contra la Roma imperial. Esa noche, los guardianes del templo detienen a Jesús en el jardín de Getsemaní. Le llevan ante Caifás, el sumo sacerdote del templo, para ser juzgado. Y después, ante Poncio Pilatos, el gobernador romano. En menos de 24 horas, Jesús es sentenciado a muerte por crucifixión. Hay tres sospechosos importantes y hay muchas pruebas contra los tres. El sospechoso número 1 es Caifás, sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Sus huellas están por todas partes y tenía buenas razones para desear la muerte de Jesús. Caifás fue el sumo sacerdote más importante de la historia de Judea. Era un hombre de gran influencia en la vida de Jerusalén. Llevaba 18 años como sumo sacerdote, cuando la media de supervivencia en el trabajo era de solo 4. También tenía grandes habilidades políticas y una astuta capacidad para cooperar fructíferamente con los romanos, los dirigentes reales de Judea. Para Helen Bonn, Caifás es una figura enigmática. Investiga su vida y ha estudiado la estructura de poder de los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén y sus relaciones con los romanos. Caifás es un rico aristócrata de Jerusalén. Proviene de una buena familia sacerdotal y está bien relacionado. Tiene mucho prestigio en Jerusalén gracias a su posición. Es el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén. Eso le sitúa en la cima de la sociedad de Judea.
Aunque Judea estaba controlada por los romanos, las leyes civiles y religiosas estaban en manos del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Tenía 71 miembros, la mayoría de ellos grandes sacerdotes, y estaba presidido por el sumo sacerdote Caifás. La manera de funcionar del sistema era que los romanos escogían un gobernador y el gobernador escogía al sumo sacerdote. En este caso, Caifás y Pilatos parece que tenían una excelente relación. El sumo sacerdote, Caifás, y los otros sumos sacerdotes dependían totalmente de la aprobación romana, y para tener la aprobación romana debían mantener el orden en la sociedad. La posición y el poder era lo que Caifás y todos los grandes sacerdotes podían perder si la gente empezaba a seguir a Jesús. Eso podía conducir a malestar e incluso revolución en Judea. Y también podían perder algo más concreto. La arqueología nos demuestra ahora que aunque eran sacerdotes del templo, Caifás y sus compañeros vivían una vida lujosa. James Strange pasa gran parte de su vida profesional estudiando las pruebas que tenemos hoy de los acontecimientos descritos en el Nuevo Testamento. Cree que hay muchas señales arqueológicas que indican que Caifás y los grandes sacerdotes de Jerusalén vivían con bastante comodidad en la mejor parte de la ciudad. Las casas que se han excavado y han sido de más ayuda se encontraron en la ciudad vieja de Jerusalén, en el barrio judío. Se encontraron bajo casas modernas en ruinas que se estaban renovando. La calidad del trabajo en esas casas antiguas era de lo más alta. La gente que vivía aquí tenía dinero. Los interiores estaban decorados ricamente con suelos de mosaico, techos pintados y muebles elegantes. Todo esto se suma para sugerir algo sobre su estilo de vida. Tenían mucho espacio, vivían en salones grandes, mucho más grandes de lo que se espera encontrar en casas antiguas. Cuando los arqueólogos excavaron bajo los suelos de estas lujosas casas, hicieron un descubrimiento aún más importante. Desenterraron un baño ritual. Para los judíos era importante usar un baño ritual para purificarse antes de cualquier acto de adoración. Pero estas casas tenían tantos baños rituales que solo podían haber pertenecido a los sumos sacerdotes. Este descubrimiento fue una pista sobre otra cosa que Caifás podía perder: unos ingresos lucrativos. Según la ley judía, la mayoría de la gente que llegaba a Jerusalén en Pascua iba a estar sucia. Eso significaba que si en el pasado reciente habías entrado en contacto con algo que creara impureza, como un cadáver, o si habías tenido relaciones con una mujer que menstruaba, se esperaba que te purificaras. Antes de poder entrar en el templo, todo el mundo tenía que estar limpio ritualmente. La inmersión en el agua de un baño ritual aseguraba la purificación. Los sacerdotes tenían baños rituales situados estratégicamente fuera del templo para uso público. Todo el mundo, incluso los más pobres, tenía que pagar por esos rituales y no eran baratos. Ronnie Reich ha encontrado más de 150 baños rituales alrededor del templo. Era una especie de manía, añadir cada vez más obligaciones. Para esto y aquello tienes que ser puro. Cada una de estas reglas exigía miles y miles de baños rituales para el público. Así que tenían que proporcionarles los medios. Por eso tenemos tantas instalaciones de estas. Los baños debieron generar unos ingresos considerables para los sacerdotes.
Pero Jesús decía que estos elaborados y caros rituales de purificación eran innecesarios. Toda la compleja maquinaria del templo estaba diseñada para generar dinero gracias a temas tan simples como la purificación o el perdón de los pecados. Está claro que era la manzana de la discordia entre Jesús y el templo y sus sumos sacerdotes. Declara que el reino de Dios es accesible sin esos elaborados rituales de purificación. Abre el reino de Dios a los mendigos y a los pecadores, y a la gente que no puede pagar esos rituales, y se sacrifica para que la gente pueda recibir la bendición de Dios sin pagar el sistema del templo. Sin embargo, Jesús no solo atacaba el control de los sacerdotes sobre la economía. Apostaba aún más alto ante los ojos de los judíos de todas partes. Desafiaba directamente la autoridad de Caifás. Caifás había mantenido un control bastante fuerte sobre la vida religiosa de los judíos, no solo en Jerusalén y en Judea, sino de la comunidad judía mundial de este periodo. Jesús no era el primer rebelde judío que se enfrentaba a Caifás. Pero esta vez Caifás tenía una buena razón para preocuparse. Jesús había escogido la semana más cambiante del año para lanzar su desafío, la Pascua, el festival anual más importante del calendario judío. Los peregrinos llegaban a Jerusalén de todas partes del mundo, algunos incluso desde Babilonia e Italia. Ante una multitud tan enorme, Caifás no podía permitir que le humillaran. Aunque no hay informes sobre la población de Jerusalén durante la Pascua, un dato esclarecedor es el número de corderos sacrificados. El historiador del siglo I, Josefo, dice que los sumos sacerdotes contaron durante la Pascua 255.600 corderos sacrificados y comidos durante la festividad. Calcula que un cordero alimentaba a 10 personas. Así que la cantidad de personas en Jerusalén durante esa semana podría haber llegado a ser de 2,5 millones. Cualquier ataque a la autoridad de Caifás sería devastador. Los grandes sacerdotes y Caifás debían estar muy alarmados por Jesús. Cualquier predicador que fuera a Jerusalén durante la concurrida Pascua era una amenaza en potencia. Creo que, por un lado, les preocuparía su autoridad, el hecho de que estuviera ganando muchos seguidores entre la gente, el hecho de que la gente escuchara a Jesús en lugar de escuchar